el humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Nos hemos quedado con la iglesia gloriosa, que el mundo entero es católico, que 1.000 millones de seres humanos de los 8.000 que hay son católicos, y eso no es verdad, ¿no? Y cada vez va a ser más. Pero no me asusta el ataque de fuera de la iglesia, no me asusta el ataque de los ateos, de los enemigos de la iglesia, me asusta más el ataque desde dentro de la iglesia. Hola a todos, soy Sebastián Blanco y esto es Gatos por Liebre. El día de hoy tengo un invitado que me voy a honrar en presentarlo, me honra mucho tenerlo acá. Pero antes de eso voy a hacer una pequeña introducción. La Iglesia Católica tiene y ha tenido a lo largo de toda su historia una preocupación preferencial por los más necesitados, por los más pobres, ya sea material o espiritualmente. Hoy he invitado para hablar de este tema, reflexionar un poco de este tema, tanto de manera más profunda como también de manera más pragmática en cómo se concreta esta ayuda de la Iglesia en lo más concreto, al padre Omar Sánchez. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Padre Omar, una pregunta que tal vez puede ser un poco obvia, por decirlo de alguna manera, pero que creo que vale la pena hacerla. ¿Por qué, desde tu experiencia y desde, digamos, tu vocación sacerdotal, un católico debe tener la preocupación por las personas más necesitadas? A ver, porque es uno de los ejes de la fe, es uno de los ejes de la enseñanza cristiana. Jesús, de hecho, tuvo una preferencia, una opción preferencial por los pobres, aunque suene muy de concilios latinoamericanos. Él tuvo una mirada especial por los pobres, materiales y espirituales, por la pobreza material y espiritual. Entonces, ese ejemplo nos invita a nosotros como cristianos a tener el mismo sentimiento y la misma actitud en nuestra vida. No solamente como rezar por los pobres, como mirarlos como Jesús los miró, sino también hacer lo que Jesús hizo. Tratar de sacarlos de esa pobreza, ayudarlos a encaminarse para salir de la pobreza material o espiritual. Padre, y en esa línea, no solo en el ámbito eclesial, sino en general, incluso en el ámbito político, no estoy hablando de lo político partidario, sino en políticas de Estado y demás, se ha criticado muchas veces que el asistencialismo hacia los más necesitados, hacia los más pobres, sobre todo materialmente, no es suficiente. Es decir, hay corrientes hoy día que proponen que no hay que tener políticas asistencialistas, sino más bien darle herramientas a la persona que esté en necesidad para que ella pueda, gestionándolas, salir adelante y salir de esa situación de carencia. En ese sentido, ¿cómo crees tú que tiene que ser la ayuda cristiana al más pobre? Mira, la ayuda cristiana tiene que tener los dos elementos. ¿Cómo le dices a una persona o digamos, a un niño, a un joven, anda a estudiar si no tiene que comer, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo salvas la vida de una persona que tiene, como es el caso que yo veo diariamente, enfermedad psiquiátrica que lo incapacita para ser una persona viable, o una discapacidad o una habilidad diferente que lo incapacita? Ellos requieren lo que se llama, y suena feo, porque la palabra es fea, suena fea, tiene una connotación negativa, asistencialismo, pero no hay otra forma de ayudar a algunas personas, y puede ser un primer paso para luego dar el segundo. Vamos a sacarlos de lo mínimo, de lo básico que necesitan para luego ayudarlos a progresar y a salir adelante. La mirada conjunta es la mirada de la iglesia. No es solamente una mirada de un lado o solamente del otro, ¿no? La palabra dice en una parte, cuando ves un pobre, no solamente se trata de decirle, bueno, tocarle la espalda y decirle que Dios te bendiga. Hay que hacer algo por él, darle de comer y a la vez darle oportunidades para que salga de esta situación difícil, porque Dios nos da dones y capacidades que nos permiten desarrollarnos, y esa es la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia, y lo ha sido siempre. De lo que te sigo, padre, evidentemente tu trabajo tiene mucho que ver con eso, con tratar de llevar esas dos dimensiones a la realidad de los más necesitados. Sí. ¿Nos puedes contar un poco de tu trabajo? Claro que sí. Nosotros tenemos una asociación civil que creo que estoy convencido que fue Dios quien fundó la obra, que fue Dios quien la inspiró, porque la forma en que se inicia es solamente
se entiende desde la mirada de la fe. Yo tenía un proyecto diferente y Dios nos puso ese proyecto en la cara directamente para asumirlo como responsabilidad. Nosotros atendemos a personas con habilidades diferentes, enfermedades psiquiátricas, discapacidades físicas, postrados en cama con requerimiento de cuidados paliativos, en pobreza extrema, en abandono, sin familias que puedan hacerse cargo por diferentes motivos, por pobreza extrema o porque la misma familia es quien ha sido la causante del abuso, de la condición precaria en la que viven. Muchos de ellos, especialmente los adultos, son recogidos de calle. O sea, el rango etario es grande. Sí, el menor tiene 4 meses, la mayor 94 años. Hombres y mujeres, casi 400 en estas condiciones. La cantidad es llamativa, pero más allá de la cantidad, no porque sea poco significativa, ¿cuál es tu experiencia ayudando a esta gente? Mi experiencia es haber descubierto en estas personas a Jesús sufriente, ¿no? Descubrir al niño Jesús con síndrome de Down, al niño Jesús con retardo mental, al niño Jesús con una enfermedad psiquiátrica, al Jesús joven, al Jesús adulto requerido de ayuda. Y mi experiencia es ver la mano de Dios poderosa en cada persona que llega a nuestra casa, desde casos muy terribles como un joven que vivió 4 días con nosotros y murió en mis brazos, murió con nosotros, murió recibiendo el bautizo, la Eucaristía, el perdón de los pecados, lo pidió. En 4 días Dios hizo una obra poderosa para ayudarlo a acercarse a Él y abrir su corazón, porque él había estado en la cárcel, había salido de la cárcel con todas las enfermedades que te puedas imaginar, y salió en estado crítico, lo recibimos y hemos visto la mano poderosa de Dios en las personas que Dios nos regala cada día, ¿no? ¿Y qué nos enseña la pobreza en ese sentido? Entonces, a las personas que, no por mérito propio, sino porque hemos nacido en un contexto distinto, no hemos tenido esa carencia material a ese nivel, por lo menos hablo de por mí, no he tenido esa carencia, pero ¿qué podemos aprender de la pobreza? Podemos aprender a abrir el corazón y a ser solidarios, a darnos cuenta que hay gente que necesita de nosotros, no solamente a meter la mano al bolsillo y dar un billete, una moneda, sino de nuestras capacidades y de todas estas oportunidades que Dios nos ha dado en la vida. Yo tampoco viví en un ambiente de pobreza. Yo estudié en la Universidad de Lima, tuve 1000 oportunidades, pero me doy cuenta cuánto necesita el mundo de que personas que hemos tenido la bendición de recibir tanto, podamos dar tanto. La palabra lo dice, a quien más se le dio, más se le pedirá cuentas. De acuerdo, de acuerdo. O sea, nos ayuda a abrir el corazón. Esa es la enseñanza de la pobreza, ¿no? La parte positiva. Nos ayuda a la gente a ser solidaria. ¿Cuánta gente se ha acercado a Dios a través de la obra que tenemos y seguro de muchas obras? Pienso en la obra gigante de Madre Teresa, por ejemplo, de Calcuta, que cuánta gente se ha convertido y se ha acercado a Dios porque los pobres le enseñaron eso, que pueden ser generosos. La generosidad, la solidaridad, la ética son una enseñanza de los pobres. Y eso es, digamos, conmovedor y es una oportunidad. Lamentablemente, creo yo, eso tiene, no por sí mismo, pero hay otro lado de la moneda que es esta especie de tensión entre los ricos y los pobres. Esta especie de... Yo viví muchos años en Argentina y se utilizaba un término, no propiamente para esto, pero creo que viene la grieta, ¿no? Una especie de grieta entre los ricos y los pobres. ¿Crees que esta realidad está presente aún en nuestro país? Está presente y está siendo azuzada por, sobre todo, la clase política, ¿no? Esta lucha constante entre ricos y pobres, que parecería una lucha antigua del marxismo, el comunismo, siempre han azuzado esta lucha entre ricos y pobres, que ahora se extiende a muchas dicotomías, negros y blancos, hombres y mujeres, hombres y homosexuales, etc., ¿no? Todo este progresismo globalista que existe en el mundo ha azuzado esta lucha, ¿no? Cuando lo que se tiene que hacer es precisamente encontrar el equilibrio para que la sociedad bien desarrollada permita no la igualdad entre todas las personas, sino un poco más de equilibrio. El Perú es un país muy fracturado, muy agrietado entre ricos y pobres, ¿no? Y esta
grieta la asusan y la aprovechan para poder sacar rédito político, principalmente. En tu análisis, padre, si te puedes explayar un poco más en eso, ¿cómo, bajo qué mirada uno puede aprovechar esa grieta? Claro, Pedro Castillo es un caso clásico de esto, ¿no? Él se presentó como el pobre campesino que no tenía nada y asusó y hablaba de los empresarios, hablaba de los ricos, hablaba de las personas, cuando el problema no es ese. O sea, las empresas y los empresarios se necesitan y son útiles para dar trabajo a mucha gente y precisamente cerrar esa grieta, ¿no? Ahora, hay que tener una mirada más cristiana. Definitivamente hay que evangelizar a los empresarios, hay que evangelizar a la empresa, pero creo que Pedro Castillo fue una muestra clara, pero no solo él, ¿no? Él es un ejemplo muy evidente de este aprovechamiento de pobres y ricos, del enfrentamiento constante y la lucha constante entre pobres y ricos. Él se ponía de un lado y generaba odios hacia el otro lado. Y ahí es el problema, cuando lo que se tiene que hacer es generar un vínculo para poder salir adelante como nación, bueno, como país, porque nación no somos. Mencionaste recién la necesidad de una perspectiva cristiana para poder, digamos, reconciliar esa grieta. Así es. Mi programa trata en parte temas de iglesia, ¿no? Y el nombre es un poco, a veces, ver que se nos vende gato por liebre, no solo en el ámbito eclesial, también en el ámbito familiar, político. Pero quiero hacerte una pregunta que es la siguiente. En los lineamientos pastorales de la iglesia peruana, en general, yo sé que es una pregunta un poco abstracta, ¿tú ves elementos que ayuden a achicar esta grieta o a veces también hay elementos que ayudan a hacer que crezca más? Esta dicotomía también ha sido usada dentro de la iglesia. Hay corrientes ideológicas que asusan esta diferencia y lo hemos visto a lo largo de la historia, de los últimos 50 años de la historia de la iglesia en Latinoamérica sobre todo, lo hemos visto. Lamentablemente, porque no es la enseñanza cristiana. La tradición de la iglesia nunca nos enseñó eso. Muy por el contrario, nos enseñó, y luego la doctrina social de la iglesia, que si bien es cierto tiene muchos años, en los últimos años ha tomado mayor relevancia, nos enseña precisamente lo contrario, y no siempre se hace eso. Dentro del ámbito eclesiástico también hay corrientes ideológicas que ensalzan una cosa y señalan como culpable al otro lado, ¿no? Y ahí está el problema. También pasa dentro de la iglesia. Ahora, el pobre termina, la persona pobre, la persona con falta de recursos, muchas veces termina siendo la más dañada, ¿no? Cuando se dan este tipo de ideologías, tanto en el ámbito social, político, cultural, como en el ámbito, dentro de ello, específicamente eclesial, ¿no? Porque el uso que se le da en decir vamos adelante con esta causa en nombre de los pobres, muchas veces se queda en el ámbito teórico, ideológico, pero el pobre nunca es atendido realmente. Además, efectivamente, tal cual, es así, tal cual, pero además le haces que la persona pobre aumente en odio, es decir, su corazón se transforme, como dice también Isaías, pase de tener un corazón de carne a tener un corazón de piedra, porque el odio destruye y hace daño. Y muchas veces estas causas mal dirigidas de luchas por los pobres, luchemos por los pobres, terminan asusando y sembrando el odio en las personas pobres que le generan mayor retraso, le generan incapacidad de dar pasos hacia adelante, incapacidad de perdonar, le generan incapacidad de abrir el corazón a posibilidades nuevas, incluso humanas, de progreso, de desarrollo, etcétera, ¿no? Todo eso se junta cuando se usan las causas del pobre equivocadamente. De acuerdo. Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y fuera más, pero dentro de la iglesia pasa muchísimo. ¿Qué razones encuentras para eso? Primero, el desconocimiento de la enseñanza de Jesucristo, la manipulación de la enseñanza de Jesucristo, ¿no? Es curioso que la frase Jesucristo es el primer comunista salga desde dentro de la iglesia y no desde fuera de la iglesia. Es alguien de iglesia que dijo que Jesucristo es el primer comunista, con muchísima ignorancia, por supuesto, pero esa frase ha salido de dentro de la iglesia. Es increíble que desde dentro de la iglesia haya gente que, sabiendo que el partido de Pedro Castillo, vuelvo a él porque es un caso actual, emblemático,
totalmente emblemático, pero además totalmente evidente. Él nunca se escondió, a diferencia de otros políticos. Su plan de gobierno decía claramente que era un partido comunista, marxista, leninista, y que haya gente dentro de la iglesia que por ignorancia, creo yo, diga, voten por él, sabiendo que el comunismo es contrario a la enseñanza de la iglesia, como lo es el capitalismo salvaje, exactamente igual. Pero eso fue evidente, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que desde la parte positiva, yo me meto en una realidad de muchísima pobreza y no veo soluciones. No encuentro, el Estado no hace nada, el mundo no hace nada, al contrario, las cosas se ponen peor, y me mimetizo con ellos y pienso que esa es la parte positiva, porque me parece que un sacerdote, un laico, un catequista que ve esa realidad y se mimetiza, lo está haciendo desde una mirada positiva de la vida y desde un deseo de ayudar a la gente, ¿no? Te sientes como ellos y quieres luchar. Me hago uno. Sí, me hago uno, ¿no? Empatizo con la persona y no encuentro otra salida que decir, este es el camino. Ese es desde el lado positivo. Desde el lado negativo son las influencias otra vez de ideologías nefastas que están destruyendo el mundo actualmente, y me apropio de esas ideologías y las comparto con la gente, sabiendo yo que he tenido formación mínima como sacerdote, mínima de filosofía, mínima de teología, mínima algún otro tipo de formación, sabiendo que son ideologías contrarias a la enseñanza de la iglesia, las sigo enseñando. Ya eso tiene otra connotación. No es mimetizarte, ni es estar con los pobres y no usarlos. Incluso se ve en miembros de la jerarquía eclesial. No me refiero solo a la alta jerarquía. Tengo jerarquía eclesial por obispos, sacerdotes, diáconos, cardenales y papas. Cardenales y papas que asumen ciertas posturas que uno dice, bueno, manifiestan una adhesión a ideas que son contrarias a lo que la doctrina enseña, ¿no? Entonces, totalmente. Lamentable y totalmente. Por eso, creo que fue Pablo VI o Juan XXIII, dijo, el humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Uno de los dos, no recuerdo cuál ahorita, se me dio el nombre. Uno de los dos lo dijo. Porque es verdad. A mí no me asustan los ataques desde fuera de la iglesia. Es normal y cada vez van a ser mayores porque estamos llamados a hacer un pequeño resto. Lo dice también el profeta Isaías, ¿no? Nos hemos quedado con la iglesia gloriosa, que el mundo entero es católico, que 1.000 millones de seres humanos de los 8.000 que hay son católicos, y eso no es verdad, ¿no? Y cada vez va a ser más. Pero no me asusta el ataque de fuera de la iglesia. No me asusta el ataque de los ateos, de los enemigos de la iglesia. Me asusta más el ataque desde dentro de la iglesia. Que obispos, arzobispos, cardenales o papas puedan enseñar enseñanzas, valga la redundancia, contrarias a la enseñanza de la iglesia, contrarias a lo que Jesucristo ha enseñado, ¿no? Eso asusta más, eso preocupa más, ¿no? Porque tienes al enemigo dentro de la iglesia, ¿no? Y eso da miedo porque además se llevan consigo almas a la perdición. Y ahí está el problema. ¿Cuántas almas, por seguir a un pastor que está en el camino equivocado, se están yendo a la perdición? Y como decías tú hace un momento, generan resentimientos y, digamos, lejanía, ¿no? Social, sí, grieta claro social. Sí. Y no sé cuánto crees tú, yo estudié psicología y en mi experiencia, que no es mucha, digamos, veo que a veces cuando uno tiene posición de poder, que puede ser desde un párroco, estoy hablando hasta un obispo y demás, si no hay una reconciliación interior, eso se traslada, por supuesto, a tu manera de gobernar, claro por que sí. decirlo de alguna manera. Mira, creo que la iglesia ha caído en un bucle de desesperación por la falta de vocaciones, y entonces los procesos de selección y los caminos formativos por toda esta modernidad y todas esas ideologías han perdido el norte. Yo no concibo que un seminario permita que los seminaristas tengan enamoradas hasta el 3er año, por ejemplo. Es una locura. Tú estás haciendo una opción radical por un amor más grande como sacerdote, un amor único como sacerdote. ¿Cómo te permiten esto? O muchas otras cosas. Yo entiendo que en el ambiente académico tú puedas estudiar muchísimas cosas y tienes que estudiarlo todo, porque es la realidad. Pero tienes que ser bien claro como educador, como director rector de un seminario, como obispo, qué cosa tienes que enseñar como la verdad revelada por Jesucristo y enseñada por la iglesia, y qué cosa como una teoría presentada
o como parte de toda la sabiduría o toda la enseñanza que existe en el mundo. Si no tienes eso claro, pero además no hacen procesos profundos de sanación interior, ¿no? Entonces las personas, muchos sacerdotes, obispos, han crecido con resentimientos sembrados en la sociedad peruana en este caso, que los manifiestan y los continúan viviendo. Y los contagian, ¿no? Y los contagian porque les sale, les brota naturalmente, porque no los han sanado. Creo que tiene que haber un proceso de sanación entre el clero y en general en el laicado comprometido en la iglesia, sanar todas estas heridas que hay sembradas por una sociedad tan racista, tan clasista, tan difícil como es la sociedad peruana. Ahora, yo creo que la mayoría de católicos, me incluyo, tenemos buena voluntad. Y ante la realidad de la pobreza, esta grieta naturalmente nos separa. Pero hay buena voluntad y hay deseo de ayudar, o por lo menos, pero muchas veces también tenemos la mente y el corazón adormecido. ¿Qué nos dirías? Que hay que sacudirse de la burbuja en la que nos hemos metido, del espiritualismo en el que viven muchos católicos, de su relación con Dios personal, privada y en burbuja, a una espiritualidad más sana que te obliga, una verdadera espiritualidad, una verdadera relación con Dios te saca de ti mismo. Y eso es lo que los sacerdotes tenemos que enseñar, ¿no? Que la adoración al Santísimo semanal de una hora santa frente a Jesús te tiene que botar hacia afuera para vincularte con tu familia, con la sociedad y con la realidad. Yo creo que muchas veces es más cómodo quedarse en esa burbuja y consciente o inconscientemente lo hacemos voluntariamente, ¿no? Y también le diría a todo el mundo que intente, que no se quede con las ganas de ¿cuánta gente me ha dicho, padre, yo quisiera hacer eso? Hazlo. Yo a los sacerdotes de mi diócesis les digo, no se trata de que tú abras una casa con 400 personas, claro. Se trata de que acojas a uno. Si cada una de las 55 parroquias de mi diócesis acoge a un pobre en su casa y lo atiende como a Jesucristo, y hay 55 personas menos en la calle que requieren atención. Entonces, lánzate, arriésgate. Si es de Dios, Dios lo va a confirmar. Dios lo confirma clarísimamente cuando la obra que puedes sentir que sea una inspiración tuya y no de Dios, a veces pasa eso, Dios la confirma y ahí sabes que es de Dios. De acuerdo. Una pregunta para terminar, padre. ¿Qué ha significado para ti, qué implica para ti vivir la pobreza y vivir ayudando a los pobres? Mira, la pobreza, a mí me enseñaron algo. Cuando una congregación, una comunidad, un grupo humano habla mucho de pobreza, es porque no la está viviendo, ¿no? Cuando una congregación, una comunidad, un grupo se dedica a hablar, a hacer un seminario sobre la pobreza, es porque no la está viviendo. En primer lugar, la pobreza es desprendimiento. En segundo lugar, es entrega hasta el último segundo. Como decía San Alberto Hurtado, hasta que se me caigan los brazos de cansancio. Cuando le preguntaron hasta cuándo vas a trabajar, él dijo, hasta que se me caigan los brazos de cansancio. En tercer lugar, ahí hay una pobreza material que hay que vivir, que es el desprendimiento de las cosas materiales, que no me pueden dominar. Yo necesito un celular, sí, para comunicarme, para trabajar, para lo que sea, pero eso no me puede dominar ni puede llenar mi vida. Eso es lo que significa la pobreza. La pobreza es compartir con quien no tiene, con quien necesita un tiempo de escucha. Eso también es pobreza. Pobreza es que tu tiempo no es tu tiempo, deja ser tuyo para ser de los demás, para ser de quien te necesita, ¿no? Pobreza es meter la mano, recibir por el bolsillo derecho y sacar del bolsillo izquierdo. Eso también es la pobreza, ser pobre, ser capaz de dar y de donar lo que tienes y a ti mismo como persona. Tus dones, tu tiempo. Todo, como lo entendió San Francisco, ¿no? Él vivió mucho la pobreza material, es admirable. Él y la mayoría de santos, ¿no? Es una referencia. No hay un santo que no haya vivido la pobreza material. Pero ahí no se queda la cosa, porque si no eso puede ser una tesis meramente humana, ¿no? Tenemos que pasar al campo espiritual. San Francisco era un hombre para los demás. Siempre ha sido un hombre. Madre Teresa era una mujer para los demás. San Alberto Hurtado era un hombre para los demás. San Vicente Paúl era un hombre para los demás. Referentes de pobreza, de vida de pobreza. Eran personas para los demás, ¿no? Tenían su celular, probablemente los que vivieron en la época del celular, no sé si alguno de ellos, pero tenían su máquina para trabajar. Entonces, esa es la pobreza realmente, ser para los demás. Padre Omar, mil gracias por haber venido. La verdad que creo que ha sido una entrevista corta, pero muy rica.
esta casa está abierta para comunicar a los, por el momento, pocos oyentes, pero vamos a ir creciendo. Muchas gracias, Padre. Gracias a ti, Sebastián, y éxitos en este proyecto. Gracias, Padre. Bueno, si te ha gustado esta entrevista, no te olvides de compartirla, de dar me gusta al canal y de inscribirte. Hasta pronto.